si bien el periodo de recurrencia ya está, yo diría, vencido, como dice, o pasado, este terremoto aún lo estamos esperando. Bueno, los riesgos naturales evidentemente pueden medirse fundamentalmente de distintos parámetros, pero por ejemplo por la cantidad de muertos por año, sería uno de los parámetros que pueden medirse, y en este caso toda esta región, como puede ser Armenia, Irán, Yemen, Turquía y Afganistán, de hecho Turquía, donde ocurrió el terremoto de hoy día, son los países que están rankeados como mayor cantidad de muertos en la región. Las pérdidas de vidas humanas solamente en el siglo XX se perdieron a nivel mundial aproximadamente más de 2 millones de personas, asociados a los terremotos. Los terremotos, después de los huracanes, bueno, en realidad los terremotos son las que mayor pérdida de vida producen. Y están en segundo orden después de los huracanes en cuanto a pérdidas económicas. Visto esto, entonces, la pregunta sería, ¿podemos hacer algo diferente? Bien, entonces yo creo que allí es donde uno debería hacer la autocrítica, ¿sí? Respecto a, después de haber visto este panorama, que si bien no es local, pero nos puede ocurrir, pues nosotros no estamos exentos, estamos en una zona sísmica, la mayor zona sísmica del país, tendríamos que pensar y yo diría hacer un trabajo preventivo para estar mejor preparados para afrontar un terremoto importante. Y en ese aspecto también esto lo discuto con mis colegas jóvenes, y este también es una opinión personal, y pido disculpa. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa, yo creo, en ingeniería civil? Porque yo creo que la ingeniería civil, sismo resistente, ha sido, dentro de la ingeniería, la que menos tecnología ha incorporado a sus prácticas. Esto, por supuesto, es decir, uno observa de que en muchos casos seguimos construyendo como en la década del 1900. Sin embargo, el mundo, no digo el mundo desarrollado, sino miro los países vecinos, en muchos casos ya están haciendo algo distinto. Es decir, esto por supuesto sin entrar en el tema de que sobre la ingeniería civil opinan todos. Evidentemente, cuando uno inicia una obra, hablemos de una obra menor, ¿no? Opina el albañil, opina la tía, opina la sobrina, opina el hermano y opinan todos. Cosa que no ocurre a veces en otros tipos de ingeniería. Esto sumado a la informalidad que existe, es decir, nosotros desde nuestra profesión no incorporamos tecnología. Segundo, las empresas no invierten en tecnología. Existe en muchos casos una cierta informalidad en la construcción. Y por el otro lado, evidentemente, todos estos factores concluyen en un único resultado. Atento a eso, ¿qué es lo que se ha estado trabajando en los últimos años? Viendo ese tipo de falla o ese tipo de consecuencia en los terremotos, los reglamentos son cada vez más exigentes para garantizar la seguridad necesaria frente a terremotos destructivos. Y, digamos, los reglamentos entonces inducen diseños estructurales como los que están indicados aquí en esta fotografía, ¿no? Evidentemente, uno puede ver, uno no sabe si esto es una armadura, un tabique de hormigón armado o un tabique de acero. Bueno, evidentemente entonces los reglamentos, eh, no digo que esté mal, es decir, al contrario, no quiero que me malinterprete, pero digo, los reglamentos entonces cada vez exigen más a las construcciones para que no fallen. Entonces, repito, uno puede ver este tipo de construcción moderna hecha en la actualidad, ¿no? Uno puede ver entonces una gran densidad de armadura, ¿no? A veces con dificultad para el colado de los hormigones, etc.
lo cual, repito, no digo que esté mal, forma parte de un reglamento que existe en países avanzados, pero por ahí también uno se pregunta si realmente estamos haciendo bien las cosas. Hace algún tiempo, entonces, el INPRES empezó a cambiar de paradigma y hubo un artículo en una revista en septiembre del 2016 que hablaba sobre el nuevo paradigma de la ingeniería sísmica, hacia un cambio de paradigma. Y a esto me voy a detener enseguida un ratito, porque si bien esto de alguna manera enuncia y es lo que estamos buscando, aquellos que pensamos que la protección sísmica puede ser una herramienta, yo diría, hace 20 años de futuro, y hoy sigue siendo de futuro en Argentina, a pesar, repito, que en otros países ya es un hecho, y es un hecho concreto. Para nosotros ha tenido aquí un cambio, yo diría, de un organismo como es el INPRE, quien marca cuáles son las políticas que vamos a seguir en un futuro próximo respecto al diseño sismo-resistente. Ahora, este paradigma que fue enunciado en el año 2016, ¿no es cierto? Tengo que sí decir que en el año 2009, cuando se inicia la ampliación del Hospital Rawson, ¿no? Cuando se inicia la ampliación del Hospital Rawson, este mismo organismo se opone al uso de protección sísmica, argumentando de que todavía esos sistemas no estaban probados. Y para algunos colegas, de los cuales conozco y compartimos esta inquietud, fue un impacto, porque un edificio esencial para una sociedad, hoy no lo podríamos pensar en que no estuviera protegido. Yo quiero aclarar que si bien en el año 2009 la manifestación fueron de que estos sistemas no estaban aprobados, en Chile el primer edificio aislado fue en el año 1989. ¿En qué consiste este cambio de paradigma? Bueno, cambia el concepto de desempeño, que el concepto de desempeño es esto, ¿ok? Cambian el concepto de desempeño, ¿eh? Sobre el concepto de protección sísmica. En eso fundamentalmente consiste ese cambio de paradigma, con el objeto de que nuestras construcciones tengan una cierta capacidad de poder afrontar con éxito un terremoto destructivo. Es decir, que tengan lo que hoy se utiliza con mayor frecuencia en otros ámbitos también, una cierta resiliencia. Entonces, aquí utilizamos fundamentalmente esas estrategias de aislamiento y disipación, de las cuales yo fuertemente me voy a referir a la parte de aislamiento. Esta parte de disipación voy a hacer una pequeña mención, porque, bueno, Gustavo Palazzo, que siempre me acompaña en estos sistemas de protección, junto con Gustavo Piacchini y Juan Pablo, él trabaja mucho más la parte de disipación. ¿Este cambio de paradigma sería suficiente? Sería la siguiente pregunta. O sea, la primera pregunta es, ¿podemos hacer algo? La segunda pregunta, ¿será suficiente? Bueno, esto también es una opinión personal, ¿no? A mi entender, no creo que por ahora sea suficiente, porque se insiste en mirar en los mismos problemas sin pensar en cambios paradigmáticos. Repito, y eso es una opinión personal, que comparto exclusivamente con ustedes. La fotografía muestra exactamente esta situación que nos está pasando. Si bien después de 30 años, hemos de alguna manera reconocido el problema, todavía seguimos no prestándole la debida atención al tema. ¿Qué nos estaría faltando? Bueno, desde el punto de vista, por eso esto atiende a la segunda parte del título de la charla de hoy día.
Bueno, nos estaría faltando un marco reglamentario que permita el diseño y control de estructuras con protección sísmica como lo tienen otros países de la región. ¿Eh? Si bien el borrador de la comisión ya fue presentado hace un año al INPRES para ver si de alguna manera podíamos contar con un reglamento al nivel que cuentan los países vecinos, bueno, como anécdota, en ese tiempo salió primero una actualización que nos conduce a este reglamento. ¿Mm? Es decir, salió una actualización que nos conduce a este reglamento, fundamentalmente basado en el desempeño de las construcciones. Es decir, esperamos todavía entonces que la autoridad de aplicación podamos tener un marco reglamentario que permita hacer este tipo de construcciones. Siguiente, políticas de Estado para construir edificios esenciales resilientes. Es decir, hoy no podríamos pensar en que un edificio esencial que tiene que tomar una decisión post-terremoto no sea construido con sistemas de protección sísmica. Algunos ejemplos son, por ejemplo, la ampliación del hospital central, no se tomó allí ninguna medida, lo que es el polo judicial, existe un edificio con disipadores de energía gracias a la inquietud de un colega y amigo que también comparte esta situación, que es el grupo de Daniel Quiroga y Carlito Frau, pero son obras íconos dentro de la provincia en las cuales son edificios esenciales y lamentablemente no están protegidos. Estos edificios esenciales, ¿no es cierto? A veces le colocamos equipamientos que cuestan más que el edificio. Y siempre en mis charlas comento este ejemplo. La Escuela de Medicina Nuclear costó en su momento la construcción $1.000.000 y el equipamiento costó $5.000.000. Entonces, ustedes imagínense, ¿no es cierto?, perder ese recurso de salud para la población. La tercera acción que a mi juicio está faltando, decisiones en la inversión privada para asegurar las vidas y los bienes de las personas. En los últimos años también ha existido construcciones importantes como por crear en Capital o edificios como son íconos en Palmares, etcétera, u otros más, no voy a citar, no voy a hacer una lista de estas, me estoy refiriendo a decisiones de inversión privada que accedan a este tipo de técnicas. La cuarta acción, contar con un acceso más rápido y simple a los distintos dispositivos. La pregunta es, ¿por qué no tenemos empresas locales aquí? Como las tienen los países vecinos, para que de alguna manera podamos acceder y podamos contar con mecanismos mucho más simples para este tipo de diseños y de implementación. De hecho, hoy en la charla iba a estar con nosotros una ingeniera de DIS, Dynamic Isolation System, y bueno, sin embargo, creo que nos acompaña aquí está conectado una persona que representa a esa empresa en el medio local, que se llama Dispro, tiene una representación y a partir de esa representación uno puede al menos tener un nexo local para poder asesorarse, hacer un poco de escuela en este tipo de dispositivos. La otra acción que a mi juicio está faltando, capacitación profesionales del área de la arquitectura y de la ingeniería. Es sumamente importante empezar porque esta gente conozca estos sistemas y podamos difundirlo de manera más generalizada en el medio en el cual nos movemos. Si ustedes me dan un ratito más, doy una estrategia de protección sísmica y después, si quieren, hacemos un pequeño descanso para intercambiar algunas opiniones, porque por ahí charlando me siento muy solo, charlando solo me siento muy solo, dado que ninguno de ustedes me hace ninguna pregunta ni me interrumpe. Entonces, por ahí quiero saber si siguen ahí o necesitan irse a lavar la cara para seguir con la charla. ¿Cuáles Somos serían las... 40 y vos. Somos ¿Cómo? 40 y vos. Lo que pasa es que somos 40 más vos, 41 en total.
Bueno, Así que quédate tranquilo. Yo sé lo que es estar de ese lado sin bueno, gracias realimentación, Eduardo. pero estamos todos muy, muy pendientes de todos los detalles Bueno, pormenorizados que nos estás dando. gracias. Tranquilo. Les voy a comentar las estrategias y después les voy a mostrar qué dispositivos contamos. En cuanto a estrategias de protección, básicamente existen varias, pero yo voy a hacerme referencia a tres. La primera es básicamente las que se llaman sistemas de aislamiento sísmico, donde consiste en colocar dispositivos, que les voy a mostrar en la segunda parte de la charla, debajo de la construcción, donde absorbe toda la energía entregada por el terremoto. ¿Mm? Después de este diagramita que me lo facilitó Gustavito, lo voy a explicar en otro momento. Este sería el efecto, ¿no? Es decir, una construcción con aislamiento sísmico tiene un comportamiento que permite absorber o tomar con éxito la secuencia de un terremoto. Una construcción sin aislar, con un estado de demanda por parte del terremoto de estas características, seguramente que va a tener daño. ¿Eh? En cambio, la aislada, fíjense, prácticamente permanece inmóvil. Dentro de este sistema están los conocidos como sistemas activos, sistemas semiactivos y sistemas pasivos. Los sistemas de control activo, bueno, en realidad consisten en un dispositivo, estos todavía no están muy desarrollados en nuestros países, generalmente en países más desarrollados. Ocurrido el input, accionan los dispositivos actuadores para poder contrarrestar los efectos de los terremotos. O bien hay otros de otras características que son los semiactivos que activan una masa, que después les voy a mostrar un video, en la parte superior del edificio que contrarrestan también el movimiento de los terremotos. Los sistemas de aislamiento y los disipadores de energía son los más utilizados. Los disipadores de energía se colocan en la superestructura, en puntos estratégicos de la construcción, de tal manera de que permiten disipar energía en puntos estratégicos y no en la propia estructura. Es decir, una estructura tradicional generalmente puede tener daño en los lugares donde va disipando energía. En ingeniería sismo resistente lo hacemos en extremos de viga y en cabeza y pie de columna. En cambio, la idea es que aquí la disipación de energía se produzca en puntos estratégicos y no se haga en la estructura, porque en principio esto implica daño y después yo lo voy a tener que reparar aunque la construcción quede en pie. Después están los de masa, eh, de masa contrarrestada, que enseguida les voy a mostrar un video para ver de qué se trata. ¿Qué buscan estos sistemas? Fundamentalmente, después les voy a mostrar nuestro registro de la residencia sísmica, es reducir el nivel de aceleraciones en la construcción. Y reduciendo el nivel de construcción en la construcción, podemos inclusive entonces evitar el daño en este tipo de construcción. Entonces, los tres más utilizados a nivel mundial es el aislamiento sísmico, la disipación de energía y los controladores de masa activa. Estos tres técnicas, ¿cuál sería el objetivo? Es fundamentalmente poder introducir tecnología a nuestras construcciones. Lo que no estamos haciendo desde hace bastantes años y lo que ya otros países, inclusive vecinos, vienen haciendo desde hace 30 años. Entonces, los sistemas fundamentalmente de aislamiento sísmico buscan esta situación. Vamos a sacar el puntero. Perdón. Bueno, perdón, vamos a volver a esta diapositiva. Ahí. Entonces, los sistemas de aislamiento sísmico lo que buscan, todavía no quiero pasar aquí, se me perdió el mouse, perdón. Ahí está. Que les quería mostrar. Okay.
Entonces, los sistemas de aislamiento sísmico en general lo que buscan es reducir las aceleraciones en la construcción y evitar ya sea el daño local o el daño global de la construcción. Y los voy a invitar a ver este video, en el cual este video tiene dos gentilezas. Primero, cuidar fuertemente lo que es la bebida de la vida, que es el vino. Y segundo, caballerosidad del hombre hacia las mujeres. Vamos a ver un video que está relacionado con una simulación de un edificio que es aislado sísmicamente en Japón. Bueno, ahí se activa el sistema de aislamiento. Para los que no saben japonés, ahí dice, empieza el terremoto de manera leve. No me crean. Más fuerte. Más intenso. Pero fíjense el edificio aislado. Yo creo que esto lo encontré grandioso, ¿no? Ahí dice, cuidar el vino. Y la gentileza, digamos, de elegir la silla correcta para una situación de esta. Bueno, ¿cómo es el uso de los sistemas de protección sísmica a nivel mundial? Bueno, evidentemente no aparecemos en las estadísticas. Los países que más han utilizado son Japón, Rusia, China, Estados Unidos, Italia. Pero sí, si ustedes pueden ver estos diagramas, a partir del año 94, que fue el terremoto de Norwich, allí los sistemas de aislamiento y de protección tuvieron un crecimiento exponencial en el uso, tanto en China como en Japón. También en Italia. Son países que utilizan con mucha frecuencia estos dispositivos. Pero no miremos los países, desarrollados. Miremos nuestros países vecinos. El caso de Chile es el país que más estructuras con protección sísmica tiene. Tienen hasta el momento en el cual estaba este reporte, 19 hospitales, 37 edificios residenciales, 32 inmuebles de oficina, 13 construcciones industriales, 7 destinadas a educación y 3 a templos. Además, bueno, de otros. No está acá todas las obras de infraestructura que tienen. Ellos tienen aislados puentes, tienen aislados tramos del subte, es decir, muchísimo. ¿Qué pasa en Perú? En Perú también se ha empezado a utilizar con mucha frecuencia en edificios esenciales los dispositivos de protección sísmica. Por ejemplo, aquí se cita una parte de un edificio público que será realizado con aislamiento sísmico en el Perú. ¿Qué pasa en Ecuador? En Ecuador, ahí tenemos algunos colegas que estamos trabajando en conjunto, pero ya tienen muchísimas construcciones ellos con aislamiento y con disipación de energía. El terremoto del 2016 les permitió a ellos crecer en el uso de estos dispositivos. ¿En qué consiste la estrategia de disipación? Fundamentalmente, esta es la situación actual del edificio, que tiene una determinada característica dinámica, el periodo. Cuando el periodo es bajo, la aceleración es alta. Si yo logro cambiarle el periodo a la construcción con estos dispositivos y llevarlo a ese rango de periodo, puedo bajar tremendamente la aceleración. Y de esto se trata, fundamentalmente de cambiarle las características dinámicas al edificio. Como siempre digo a los estudiantes, al edificio lo robotizamos, entonces el edificio se comporta como nosotros queremos, no como quiere el terremoto. Claro, evidentemente al aumentarle el periodo, seguramente que va a aumentar el desplazamiento. Entonces, para poder lograr esto, lo que nosotros tenemos que adicionar es amortiguamiento. Entonces, estos dispositivos no solamente introducen flexibilidad para aumentar el periodo, sino también introducen amortiguamiento para reducir los desplazamientos. Entonces, en un diagrama de tiempo-aceleración, en vez de tener ordenadas de aceleraciones tan altas, podemos tener ordenadas de aceleraciones prácticamente muy bajas que pueden ser absorbidas por la estructura en estado elástico sin ningún tipo de inconveniente.
Aquí podemos ver cómo se comportan los sistemas de aislamiento sísmico. Sirve es una empresa radicada en Chile. Esos son dispositivos, después les voy a explicar. Entonces, toda la energía queda concentrada a nivel del dispositivo de aislamiento y la parte superior de la construcción se comporta como la señora sentada en la silla. Entonces aquí ven el comportamiento de un edificio sin aislamiento con el comportamiento de un edificio con aislamiento. Perdón, no sé si todos lo están viendo, pero particularmente no. ¿No se vio? No, no se vio, lamentablemente no se vio. No se ve. Ah, qué pena. A ver. Déjenme ver, a ver si lo podemos ver así. ¿Ahí tampoco ven el video? No, no sé. No, porque parece estar en otra ventana pasándose. Ok. Sí, Okay. Es una foto más que. Ok. Solo música hay. Sí, la música... ahora se los muestro desde otro punto de vista. Permítanme porque me interesa que lo vean. ¿Ahí están viendo mi pantalla o no? No, no están viendo mi pantalla. Sí. Pantalla sí. Sí. Lo que no sé Estamos qué viendo el PowerPoint. Si quiere ver otra ventana, va a tener que compartir la otra ventana. O son todo el escritorio. Ok. Ok, entonces vamos a... Un segundito. Vamos a... No hay problema porque después hacemos edición y todas estas partes que bueno, que quedan así, se retiran y le damos continuidad al video. Si te parece, Miguel, hacemos el recreo ahora. Bueno, y vos, ok. vos lo vas viendo. Sí, Porque perfecto. también tenemos el tema de que algunas personas no pueden quedarse hasta el final. Ok, Entonces, me siempre parece nos bien. sentimos con cierta obligación para los agradecimientos. Y entonces, antes que se vayan, quiero primero agradecerte a vos y tu excelente exposición, porque verdaderamente ya habíamos escuchado a Graciela, habíamos escuchado a Gustavo, también Victorio nos enseñó, Juan Pablo, pero vos completaste una serie de conocimientos que nos vienen muy bien. Yo de todas maneras he seguido preguntándome ciertas cosas que enseguida, aunque van a parecer siempre preguntas tontas, pero te voy a hacer 2 o 3 preguntas. Y bueno, entonces seguimos con los agradecimientos, hacemos el agradecimiento principalmente a vos, también a la UTN que nos brinda mucho apoyo, a la Facultad Regional Mendoza, también a todos los participantes que nos dan su apoyo con la presencia. Claro, es mejor así que tengamos los videos y nos vemos entre todos. Y bueno, agradecer, en el caso particular mío, quiero agradecer al grupo que llamamos Mesa Operativa del Ateneo Amigos de la Ciencia, porque verdaderamente trabajamos en equipo y da gusto estar en ese grupo, ¿no? Voy a empezar con la primera pregunta, porque
si bien parecieran muy infantiles, pero me parece que puede llevarnos a algo útil. Si la mayoría de los terremotos se originan por el movimiento de las placas producen las fallas o el desplazamiento de tierras, ¿hay estudios o investigaciones de las placas? Es decir, hay formas o tecnología que permita ver si una placa se está desplazando, a qué velocidad se está desplazando, y eso, y si eso puede prevenir algo o no. Esa sería la pregunta. Lo segundo que quería comentar es que tuve la suerte de ir a Santiago antes de que ocurriera esto de la pandemia en Chile, y pude subir al edificio que tiene 62 pisos ahí en Santiago. Hermoso edificio, pero siempre me preguntaba si tiene tanta actividad sísmica Chile, ¿cómo permite hacer un edificio de esa altura, ¿no? Esas dos preguntas quería hacerte, Miguel, eh, para que lo comentemos entre nosotros y veamos si hay algo de eso. Sí, hoy hay estudios en los cuales están muchos puntos de distintas zonas sísmicas del mundo se están referenciados y permiten medir los desplazamientos. De hecho, el terremoto del 2010, en la misma zona, había un informe de un año anterior que era una zona que tenía desplazamiento acumulado, yo diría energía acumulada, y que como tal era una zona en la cual ellos esperaban de que podía ocurrir un terremoto importante. Por lo tanto, esa situación hoy se hace y es un paliativo. El único problema que es que no sabemos cuándo va a ocurrir el terremoto. Entonces, uno puede utilizar esa herramienta para estar preparado y para estar preventivamente preparado para dar una mejor respuesta al terremoto porque no sabe cuándo va a ocurrir. Y realmente a veces dar fechas es responsabilidad es muy grande porque es tomar desde ese punto de vista, alertar o dar pánico a la población. Entonces sí, efectivamente hay muchos estudios que están tomando medidas y las hay, desplazamiento de placas, y esos desplazamientos de placa permiten determinar cuál es la energía acumulada. Son trabajos que van orientados en el tema de en qué momento podríamos nosotros pronosticar la ocurrencia de un terremoto. Pero todavía no hay nada en concreto sobre eso, porque para pronosticar nosotros tenemos que decir el día, el lugar y la hora. Para que sea un pronóstico responsable y para que sea un pronóstico relativamente serio. Así que sí, hay muchos trabajos en esa línea, pero repito, no pueden dar todavía un dato cierto sobre cuándo va a ocurrir el terremoto. Sí pueden decir cuáles son las zonas en las cuales está atrasada sísmicamente. ¿Cuál está atrasada sísmicamente? Y la segunda pregunta me hiciste, Raúl, era... El edificio de 62 pisos ahí en Santiago. El edificio, sí, exacto. El edificio de 62 pisos, lo hemos ido a visitar, acá está Gustavo también. El edificio de 62 pisos tiene disipadores de energía. Ha sido proyectado por esta empresa Sirve, que les voy a mostrar ahora algunos videos de algunos trabajos que ellos han hecho allá. Y estos edificios que tienen alturas importantes con periodos relativamente altos, conviene colocar disipadores de energía. ¿Sí? ¿Sí? Hoy en Chile, edificios importantes o edificios esenciales no se discute si van protegidos sísmicamente. Se protegen sísmicamente directamente. Y esa es la diferencia que nosotros tenemos en relación a ellos. Por supuesto, no podemos comparar Santiago con Mendoza, pero por lo menos una conducta en cuanto a que servicios esenciales que sean íconos para la sociedad y que tengan que atender la emergencia post-terremoto deberían estar protegidos. Gracias, Miguel.
Es muy Bueno, interesante. vamos a hacer el artículo preguntas, que perdón. citó- estaba diciendo que es muy interesante el artículo que citó Miguel Tornelo. No tengo ahora en claro de memoria los autores, lo tengo y después lo voy a compartir. Ellos estaban investigando, creo que con campañas desde 1986, corregime Miguel si me Sí. equivoco, esta gente, y después, bueno, todo lo que fue el proceso de revisión y de referato y todo eso, publican el artículo, finalmente sale publicado en 2009, que creo que en octubre del 2009, diciendo, estamos muy cerca, que tiene esto ya no da más, digamos así, la acumulación de energía es muy alta, y bueno, en febrero vino el terremoto, pero por supuesto, como dice Miguel, no se puede poner el día y la fecha y la hora, ¿no? Eso es tomar las cosas con ligereza. Muy interesante. Bueno, si te parece, entonces, Miguel, podemos continuar con la segunda parte. Y nosotros vamos a hacer las preguntas una vez que vos nos digas cuando termines. Así que por ahora era un recreo nomás. Ujú. Sí, estoy viendo cómo mostrarles el video. Lo voy a hacer directamente desde mi archivo. Ya comparto pantalla y estoy con ustedes. Bueno, sí, ahí voy a compartir pantalla y les voy a mostrar directamente desde el video, después vuelvo a la presentación. Ingeniero, disculpe, no sé si alguien más está viendo el video, yo no lo puedo ver. No se ve, Sí, qué correcto. pena. Miguel, mira, hay una cosa que por ahí a No, lo no mejor se te está ve. faltando, No está importa, faltando no hacer. importa. Ok, Cuando lo dejamos. en el modo compartir pantalla, al bajar el No, cursor no, sí, vas a ver. compartí, pero No, no te no, preocupes, no te preocupes. hay una forma de Vamos, compartir el video. la Bueno, pasamos. No, bueno, no hay Ingeniero, problema. igual creo que tiene que primero poner el video y luego compartir la pantalla para que nosotros podamos ver el video. no, me refiero que hay un botón que dice compartir video y compartir audio dentro del modo compartir Ah, pantalla. ahí A eso vamos a me que, poder verlo. Ahí está claro, la eso. ventana de Ahí reproducción. está. Ahí sí se ve. Estos son sistemas de aislamiento sísmico que fíjense que van puestos por debajo de la estructura, no tienen ningún tipo de...
Cuando cambio video no lo ven, ¿no es cierto? No, ahí no se ve azul. Ok. Bueno, no importa, no se preocupe. Vamos a hacerlo, la tecnología a veces. Bueno, entonces, volviendo a esto, los sistemas de aislamiento funcionan siempre colocando dispositivos por debajo de la construcción y como ustedes pueden ver, tiene un comportamiento que permite disipar la energía en puntos estratégicos, fundamentalmente por debajo de lo que es el edificio, mientras construcciones tradicionales son fuertemente dañadas, el edificio con aislamiento tiene la posibilidad de disipar energía en estos puntos. Ahora, sobre estos dispositivos hay muchos tipos, muchas características, que es la que les quiero mostrar. La disipación de energía son elementos que se colocan en la superestructura, fundamentalmente en algunos puntos estratégicos de la construcción se disipa energía, hay también del tipo amortiguadores, hay de barras restringidas, de esto ha trabajado mucho Gustavo, y hoy también hay dispositivos, por ejemplo el puente de Tacoma en Estados Unidos, que realmente también fue un fracaso de la ingeniería civil. Este es el día de la inauguración del puente Tacoma. El puente Tacoma, el problema que tenía era de que tenía una frecuencia de excitación coincidente con los vientos de la zona, y fundamentalmente estos vientos producían la excitación del puente en el modo fundamental. La gente casi estaba acostumbrada a circular por el puente en esas situaciones, hasta que la intensidad del viento en algún momento fue mayor a la esperada, y bueno, el puente terminó colapsando. Hoy en día, cómo cambiarle las características dinámicas al puente, se podrían hacer con sintonizadores de masa, de tal manera de que se le agrega una masa adicional al dispositivo. En ese momento no estaban desarrolladas esas tecnologías, y se le puede cambiar las características dinámicas a esta estructura. Los aportes de masa, un ejemplo es un edificio realmente construido, en la zona creo de Corea o Japón, donde cuando las frecuencias están acopladas, como muestra la figura anterior, estos dispositivos permiten desacoplar los picos máximos para evitar llamémosle, la amplificación dinámica. Los disipadores actúan de esta manera en una construcción, en una estructura real, es decir, ustedes fíjense el comportamiento entonces de una estructura con disipadores o sin disipadores, donde evidentemente la respuesta es distinta. El daño en una estructura convencional se concentra en este sector, mientras esta prácticamente permanece inmóvil. Bueno, esto lamentablemente no lo voy a poder mostrar porque el video no lo va a aparecer, pero bueno, será para otra charla, no se preocupen. ¿Cuáles son los dispositivos de protección? Bueno, hay varios. Los más utilizados son los conocidos como aisladores elastoméricos, que son prácticamente una lámina superior, una lámina inferior con caucho. Vienen reforzados con láminas de vidrio, láminas de acero, perdón, láminas de vidrio lo vamos a hacer nosotros, y con núcleos de plomo para poder aumentar el amortiguamiento de estos dispositivos. Tienen leyes de disipación de energía muy estables, y repito, son los más difundidos a nivel mundial y los que más se utilizan. Una de las empresas en Chile provee, por ejemplo, aisladores elastoméricos, pero también provee aisladores friccionales, que son los de este tipo, o bien disipadores. Los otros aisladores son conocidos como aisladores friccionales, de esto hay de varias generaciones. Estos son aisladores de primera generación, son cuando la curvatura era en una sola dirección,
y de segunda generación cuando la curvatura tienen en las dos direcciones. Aquí pueden ver más o menos el ejemplo. Son superficies cóncavas en las dos direcciones, pulida al espejo, con un deslizador, ¿no? Y para que ustedes tengan idea de la magnitud del aislador, fíjense el tamaño con relación a la persona. Estos son los aisladores que nosotros tenemos puestos en la residencia de estudiantes. Ustedes bien saben, tenemos el sistema de aislamiento está compuesto por un paquete de resortes helicodales más un amortiguador viscoso. O sea, estos dispositivos con resorte dan el aislamiento, mientras que el amortiguador viscoso provee el amortiguamiento para controlar los desplazamientos. O sea, esto funciona como el amortiguador del auto, ¿no? Es decir, en dos piezas, pero es en definitiva el amortiguador del auto. Esto está puesto entre la zona de fundación y la superestructura, la torre 3, conocida como aislada sísmicamente. Por supuesto que nosotros hicimos los respectivos modelos para estudiar el comportamiento frente a distintos terremotos. Está el Cape Mendocino, el North Silman o el Cape Mendocino Estación Petrólea, para ver cuál es la respuesta de los dispositivos de aislamiento frente a estos inputs. Utilizando modelos, con la charla que dio Victorio respecto a modelos, pudimos modelar la estructura y por supuesto modelar el amortiguador debajo de los edificios. Estos dispositivos tienen forma de disipar de dos maneras, por desplazamiento y por rocking, es decir, por rotación en la base. O sea, tienen un desplazamiento, una rotación en un polo superior y en un polo inferior, entonces disipan energía a través de una acción conjunta de desplazamiento y de rotación en la base. Ese es el comportamiento del edificio. Los últimos, yo diría los más modernos, son los de triple péndulo de fricción. Esto, para motivar a la gente joven, surgió de una tesis doctoral, y después el profesor Constantino, Michael Constantino, lo comercializó junto con el doctorante, digamos. Son los de triple péndulo de fricción. Se han utilizado mucho últimamente, porque bueno, le han dado una gran difusión, y se utiliza para lograr desplazamientos mayores. Tiene un doble deslizador, un deslizador menor para terremotos pequeños, y cuando el terremoto tiene mayor magnitud, empieza a trabajar la faz de deslizamiento de la parte superior. Entonces con esto se logran desplazamientos entre la posición inicial y la posición final mucho mayores. Estos, repito, se llaman de triple péndulo de fricción. Dentro de esto, no voy a empezar, no quiero invadir el área de Gustavo, pero rápidamente respecto a tipo disipadores hay una gran variedad. Están los amortiguadores viscosos tipo Taylor, para que ustedes también vean la magnitud de estos amortiguadores con relación a la persona. Se ubican en ciertos dispositivos, en ciertos lugares estratégicos de la estructura, para poder disipar en estos puntos, que era lo que mostraba el video que no les pude mostrar, estas situaciones. Los de fluencias de acero son conocidos fundamentalmente porque el acero fluye y puede disipar energía a través de deformación. Los más conocidos son los que tienen una patente que se llaman ADAS. Y los otros son los disipadores viscoelásticos, que generalmente son adecuados para introducir amortiguamiento en la superestructura, se colocan en lugares estratégicos. Estos son de muy fácil construcción porque consisten fundamentalmente en la unión de lo que son los cauchos, materiales elastómeros con planchas de acero a través de un vulcanizado. Estos elementos fueron utilizados en las torres gemelas, que fueron, ustedes bien saben, destruidas para reducir las vibraciones producidas por los vientos. Algunos ejemplos rápidos, así ya vamos terminando. Aunque ustedes no lo crean, el primer ejemplo data de 1909. Este sistema fue patentado por el doctor Calantaris en Inglaterra, en el cual él había propuesto llamémosle como un espesor de talco entre lo que es la fundación y la construcción. Esta construcción se considera como la primera construcción aislada sísmicamente en el año 1909. Y también él, en su oportunidad, cuando patentó el sistema,
estaba previendo todo lo que eran los desagües de la vivienda. Bueno, las construcciones, los sistemas de aislamiento se utilizan en distintas tipologías. Evidentemente, una de las primeras fallas que ocurre en un terremoto son cuando perdemos la electricidad, así que se utilizan fundamentalmente para centrales eléctricas, para construcciones de hormigón armado. Este que está acá es el aislador. Esta es la vivienda que en el año, les repito, 1989 se hizo en Chile. Una vivienda de 3 niveles con un aislador elastomérico desarrollado en la Universidad de Chile por el profesor Mauricio Sarracín. Aquí ustedes pueden ver también, los aisladores se utilizan en puentes. Aquí tienen, por ejemplo, el Centro Médico de Apoquindo con un aislador elastomérico en Chile. Y estos aisladores, bueno, van puestos tomado a la estructura de fundación y tomado a la superestructura. Pueden ser de sección rectangular o pueden ser también de sección cuadrada. Aquí tienen uno de sección circular. Miren el puente, ¿no es cierto? Ahí están los aisladores, para aislar sísmicamente el tablero del puente con relación a la pila. Algunos otros ejemplos. Este es el puente de Amolana, se los recomiendo cuando ustedes vayan a La Serena, no sé cuándo podremos ir, pero es un puente que tiene una acción conjunta de aisladores, de amortiguadores tipo Taylor y aisladores friccionales, puesto en las zonas extremas. El puente, que es este que está aquí, está construido de un tablero metálico con una capa de rodamiento de hormigón. Esta pila que está aquí tiene 30 metros, esta pila tiene 60 metros y la última pila tiene 100 metros. Yo he bajado, pueden estacionar el auto por aquí y bajar por una pendiente que hay aquí y pueden ver prácticamente el puente con el sistema de aislamiento funcionando actualmente. Estos sistemas también se han utilizado a nivel mundial para recuperar estructuras históricas o estructuras de alguna manera patrimoniales. Los ejemplos indican la Corte de Apelaciones de San Francisco en Estados Unidos, la Municipalidad de San Francisco y Patrimonio Histórico en Italia. Algunos ejemplos son estos, es decir, principalmente estas construcciones tienen fundaciones superficiales, construidas de piedra o de hormigón simple, así es que la cuestión es solamente descubrirla, ir eliminando la unión con la estructura de fundación, se coloca una estructura adicional, aquí la pueden ver, ¿no? Se coloca un cordón en la parte lateral externa, otro cordón en la parte lateral interna y después se vincula, y posteriormente se puede hacer la demolición y colocar el aislador en la parte inferior. Esta recuperación estructural se hizo con un aislador elastomérico del tipo elastomérico con núcleo de plomo de sección cuadrada. Bueno, el edificio de la residencia, que lo hemos presentado en muchas conferencias relacionadas con esta temática, en las cuales hemos hecho un trabajo específico para poder hacer el montaje de los aisladores, y hay que tener también presente el tema de las instalaciones en este edificio, el cual se encuentra totalmente instrumentado. Fíjense, aquí se ve claramente cómo está separado el edificio de la estructura de fundación. Después les voy a mostrar algunos resultados sobre instrumentación sísmica. El otro edificio que tenemos en el ámbito de Mendoza es el Instituto IEM, que pertenece al CONICET. Eso está aquí, creo, conectado la persona que actuó como nexo entre la fábrica Sirve y la empresa constructora que hizo el edificio. Tiene deslizadores ubicados en algunos sectores y aisladores del tipo elastomérico. Están ubicados a nivel de cocheras. Ahí pueden ver entonces, estos son los deslizadores y estos son aisladores elastoméricos. Por supuesto, hay que pensar en algún tipo de construcción, porque aquí los desplazamientos que tiene este tipo de obra superan a veces los 20 o los 30 centímetros. Este es un caso interesante, muy nuevo, muy reciente, que es el puente Los Caros en Ecuador. Fíjense la
la longitud del puente, ¿no? Este es un país vecino con una situación económica parecida a la nuestra, y sin embargo han utilizado, o ya utilizan estos tipos de dispositivos. Utilizaron aisladores de triple péndulo de fricción, y aquí con estas dimensiones, más o menos tiene 1 metro de diámetro por 30 centímetros de alto, y allí pueden ver cómo van disponiendo los aisladores en cada una de las pilas, fundamentalmente debajo del puente. Bueno, hay muchos ejemplos respecto a disipación de energía. Solamente ustedes pueden ver entonces que los disipadores van puestos en la superestructura. Tiene de alguna manera un impacto arquitectónico, distinto al de aislamiento sísmico, pero bueno, este impacto arquitectónico puede ser absorbido evidentemente con algún detalle arquitectónico también. Lo pongo como ejemplo, es un hospital, el último hospital construido en Santiago, con disipadores de energía. Fíjense, estos son los disipadores puestos en las diagonales del edificio, un edificio esencial que tiene que cumplir una función post-terremoto importante, y allí en Chile ya prácticamente no se duda si estos edificios lo hacemos o no lo hacemos protegido. Aquí ustedes pueden ver entonces el disipador actuando sobre un brazo excéntrico metálico, donde debido al movimiento del edificio disipa energía axial a través de el amortiguador colocado en este brazo. El ejemplo que tenemos aquí, que les queremos mencionar por iniciativa del ingeniero Quiroga y el ingeniero Frau, colocaron disipadores metálicos, que son de estas características que pueden ver aquí en la figura, en uno de los edificios del Polo Judicial. Pero es un caso aislado que surge de una iniciativa profesional.